¿Alguna vez has tenido tanto éxito y te has sentido tan completamente solo que empezaste a preguntarte si habías cambiado las cosas equivocadas por los premios equivocados? Emily Hayes tuvo ese pensamiento una lluviosa noche de viernes en Seattle. Estaba sentada en una mesa de esquina en el restaurante Harlow's. Observaba el parpadeo de una vela y se preguntaba cuánto tiempo más podría soportar al hombre frente a ella sin parecer grosera. Tenía 33 años. Era la directora ejecutiva de una empresa tecnológica que valía más de lo que jamás había soñado. Creció en Ohio, en una época en la que su mayor ambición era ganar el concurso de ortografía de cuarto grado y conseguir que el pastel de manzana de su madre le saliera bien al primer intento. Llevaba un vestido azul marino que costaba más que su primer coche. Su peinado era el que, según su colega Olivia, siempre la hacía ver poderosa. Pero esa noche, ser poderosa se sentía muy solitario. La cita a ciegas había sido idea de Olivia. Un hombre llamado Ryan Thompson. Lo había descrito como encantador, exitoso y divertido, del tipo de confianza alegre, como alguien con buenas intenciones pero que no ha pensado bien las cosas. Como meter un billete de $20 en una tarjeta de cumpleaños sin comprobar si el sobre está bien cerrado. Ryan no era ninguna de esas cosas. Llegó 12 minutos tarde. Pidió por los dos sin preguntar. Pasó los primeros 20 minutos mirando su teléfono. Se quejó de la mesa. Se quejó de la lluvia. Esa lluvia constante y paciente de Seattle que golpeaba el cristal de la ventana, como un metrónomo marcando la cuenta atrás de una condena. Puso los ojos en blanco cuando el pan llegó caliente en lugar de tostado. Y cuando Emily corrigió amablemente una estadística tecnológica que él había citado mal, con total confianza, de un artículo de hacía 3 años, él se rió. Fue una risa pequeña, sin aire. La risa de un hombre que nunca ha sido corregido por una mujer y considera su racha un motivo de orgullo. Claro, claro, dijo Ryan, ya mirando su teléfono de nuevo. Tú sabrás de eso. Emily dejó el tenedor. Estaba acostumbrada a salas que no habían sido diseñadas pensando en ella. Se había sentado frente a inversores que le preguntaban si tenía gente de tecnología de verdad respaldándola. La habían presentado en cenas del sector como nuestra directora ejecutiva mujer. ¿Cómo se presenta un objeto novedoso? Encantador, notable, pero en última instancia, irrelevante. Había aprendido a sonreír a pesar de casi todo, pero esa noche estaba simplemente cansada. Agarró su abrigo. Ese fue el momento en que apareció Daniel Reed. Se movía entre las mesas con una calma serena y sin prisas. A mediados de sus 30, pelo castaño corto, y una pequeña placa con su nombre en el uniforme de camarero. Estaba rellenando los vasos de agua que Emily no se había dado cuenta de que estaban vacíos. Se detuvo en su mesa. Con un movimiento tranquilo y seguro, se inclinó una mínima fracción hacia ella y dijo en voz lo suficientemente baja para que solo ella pudiera oír. Si yo fuera usted, me quedaría. No fue dramático, ni en voz alta, solo seguro, como suena una vecina de confianza cuando dice que la comida de la iglesia merece el viaje, incluso bajo la lluvia. Emily parpadeó. Lo miró. Él ya se estaba alejando. Volvió a dejar el abrigo en su sitio. Pero, ¿por qué 4 palabras de un extraño pesaban más que todas las razones que tenía para irse? Si historias como esta te llegan, suscríbete. Encontramos las que vale la pena contar. Quédate con nosotros, porque la respuesta a esa pregunta cambiará todo lo que crees saber sobre esta historia. Ryan no se dio cuenta de que Emily casi se había ido. Eso, más que cualquier otra cosa, le dijo exactamente qué tipo de noche era. Volvió a su teléfono antes de que ella siquiera se hubiera acomodado de nuevo en la silla. La vela entre ellos parpadeó por la corriente de aire de la puerta de la cocina. Emily la miraba fijamente, como miras el reloj de tu cocina a las 2 de la mañana. No porque sea interesante, sino porque es mejor que mirar lo que tienes delante. La conversación tenía la textura de una entrevista de trabajo dirigida por alguien que ya había decidido no contratarla. Ryan preguntó por su empresa sin escuchar las respuestas. Presumió de su propia cartera de inversiones con la fluidez casual de un hombre que ha contado las mismas historias tantas veces.
que ya no necesita pensar mientras las cuenta. Citó mal una cifra sobre las tendencias de la computación en la nube con autoridad, inclinándose hacia adelante como si la estuviera educando. Y cuando Emily ofreció la cifra correcta y su fuente, con cuidado y sin dramatismo, él hizo un pequeño sonido de desdén y dijo, claro, claro, da lo mismo. Como si los hechos tuvieran variaciones aceptables. Llevaban 50 minutos de velada. Se había esforzado más de lo que la situación merecía, y ya se había cansado de intentarlo. Entonces, el teléfono de Ryan vibró. Lo miró, levantó un dedo. La señal universal para decir, tú importas menos que esto. Se levantó y caminó hacia la puerta sin dar explicaciones. Ni un discúlpame, ni un ahora vuelvo. La puerta del restaurante se cerró tras él con un suave y definitivo clic. Emily se quedó sola en una mesa para dos, bajo el parpadeo silencioso de una vela que empezaba a parecer una pequeña broma a su costa. Pensó en la cocina de su madre en Ohio, en cómo se sentía un domingo cuando todos se habían ido a casa, los platos estaban lavados y la casa quedaba en completo silencio. No esperaba que una cita a ciegas en Seattle le recordara esa sensación. Y sin embargo, Daniel apareció al borde de la mesa. Dejó algo junto a su vaso de agua, una servilleta de tela doblada. Emily la abrió. Dentro, con una letra pulcra y sin prisas, ponía, «Lo estás haciendo bien». 3 palabras, sin adornos, solo sentidas. Levantó la vista. Daniel estaba a una distancia prudente, sin agobiar, sin fingir preocupación. Su expresión no era de lástima. La lástima mira hacia abajo. Esta era una mirada de igual a igual. «No va a volver», dijo Daniel en voz baja. Recibió un mensaje hace unos 20 minutos y me preguntó dónde estaba la salida trasera. Emily se quedó muy quieta. «Viene cada par de semanas», continuó Daniel. Podía oír cómo elegía las palabras con cuidado. Cómo eliges dónde pisar en un porche helado. Cada vez con una invitada diferente. Misma mesa, misma salida. La vela vaciló una vez y luego se estabilizó. Emily miró la servilleta en su mano. 3 palabras de un extraño. Más consideración que cualquier cosa que Ryan hubiera dicho en toda la noche. Revisó su teléfono. Ryan ya la había bloqueado. Casi se rió. Casi no lo hizo. No hizo ninguna de las dos cosas. Simplemente miró a Daniel Reed y dijo, «¿Es algo que haces en todas tus mesas?» Lo de las notas, él negó con la cabeza. Solo cuando parece que a alguien le vendría bien una. «¿Por qué me dijiste que me quedara antes?» Antes de todo esto, él consideró la pregunta como la gente considera las cosas que ya ha pensado pero que aún no ha dicho en voz alta. Luego dijo, «Tengo una hija de 5 años. Criarla solo me ha hecho bastante bueno para leer a la gente rápidamente. Estabas tratando de darle a alguien una oportunidad justa. Eso vale algo. No quería que te fueras de toda la velada por alguien que no valía ni 30 segundos de tu tiempo». Emily se quedó en silencio. «Padre soltero», dijo ella. «Desde hace casi 3 años», dijo él. «Nos mudamos de Boise. Un nuevo comienzo». Lo dijo con sencillez, como la gente dice las cosas que les han costado algo. Había algo en la forma en que dijo nuevo comienzo, como una puerta que se había cerrado y otra que se abría lentamente. Emily quiso preguntar más, pero no lo hizo. No esa noche. En su lugar, le preguntó si le parecería extraño sentarse un momento. El restaurante estaba casi vacío. Sus mesas restantes ya tenían la cuenta. Pareció un poco sorprendido, pero retiró la silla. Y fue entonces cuando comenzó la velada. La velada de verdad. La real bajo los escombros de la que Emily había planeado. Hablaron durante casi 40 minutos. Daniel le dijo que le gustaba la lluvia de Seattle, los libros viejos de ventas de patrimonio, el café tardío que bebía pasada la hora en que una persona razonable se detendría. Habló de su hija Lily con una suavidad tranquila y particular. No era triste, ni pesado. Era la forma en que hablas de aquello que hace que todo lo demás que es difícil tenga sentido. Emily se encontró hablando con sinceridad sobre su empresa. No la versión para la cena de inversores, sino la real. La presión de la junta directiva, la soledad de construir algo exitoso.
y aún así sentir en ciertas tardes de domingo que la habitación con más eco de Seattle era su propio apartamento. Él escuchaba. No esperaba su turno para hablar, simplemente escuchaba. Se rieron más de lo que Emily esperaba. Él hizo una broma discreta sobre la cesta del pan. Ella se rió como te ríes después de mucho tiempo sin reír, sorprendida por el sonido. Pero todavía había algo que Daniel no le había contado. Algo sobre por qué la había observado con tanto cuidado toda la noche. Y lo que estaba a punto de revelar sobre sí mismo, sobre lo que ya sabía, cambiaría por completo la forma de la historia. El teléfono de Daniel sonó a las 9:47. Miró la pantalla. Algo en su rostro cambió. No era pánico, no exactamente. Era una alerta muy específica, del tipo que pertenece a una persona que ha aprendido a responder antes de tener tiempo para reaccionar. Es mi niñera, dijo, contestó. Emily lo observó escuchar. Una larga pausa y luego, vale, manténla tranquila, estaré allí en 20 minutos. Colgó. Miró a Emily con la expresión de un hombre que lamenta genuinamente terminar algo que no esperaba valorar tanto. Lily tiene fiebre. Tengo que irme. Yo te llevo. Emily lo dijo antes de decidirlo. Él parpadeó. No tienes por qué. Esperarás 30 minutos por un coche compartido un viernes bajo la lluvia. He venido en mi coche esta noche. Ya estaba cogiendo su chaqueta, no su abrigo esta vez. Sin dudar. Vamos. Él se quedó quieto un instante más. Podía verle calcular la distancia entre necesitar ayuda y aceptarla. El orgullo silencioso de una persona que se las ha arreglado sola el tiempo suficiente como para que la ayuda se sienta como una admisión de algo. Lo reconoció porque ella misma lo llevaba dentro. Gracias, dijo él. En el coche hizo una videollamada a Lily. La niñera enfocó el teléfono y allí estaba ella. Una carita sonrojada por la fiebre, el pelo enredado de la almohada, el labio inferior temblando con esa sinceridad específica y completa que solo un niño enfermo produce. Miró a su padre en la pantalla, como los niños miran a la única persona que hace que el mundo parezca manejable. Papá, susurró Lily, solo eso, solo su nombre, pero la forma en que lo dijo, baja, confiada y un poco asustada, aterrizó en algún lugar del pecho de Emily como una piedra que cae en aguas tranquilas. Daniel se inclinó hacia el teléfono. Hola, cariño, ¿te cuento la historia del unicornio que tenía miedo a la purpurina? Lily parpadeó a través de la fiebre. Los unicornios no tienen miedo a la purpurina. Este sí, porque cada vez que estornudaba, creaba más, lo que generaba un problema logístico muy serio. Lily casi sonrió. Casi. Daniel continuó. La historia se volvía más tonta, más elaborada. Todo un universo construido con purpurina y estornudos de unicornio, y una hada muy agotada que no paraba de cubrirse de brillo. Su voz se mantuvo firme, cálida y completamente segura. Durante 20 minutos de calles mojadas de Seattle. Emily conducía. Mantuvo los ojos en la carretera. No se atrevía a mirar a un lado. Se había sentado frente a un hombre que no pudo levantar la vista de su teléfono durante 40 minutos seguidos. Y aquí estaba este otro, a las 10 de la noche de un viernes lluvioso, construyendo una historia tonta de la nada porque era lo único que ayudaría a su hija a sentir menos miedo. No porque alguien lo viera, no porque le beneficiara de alguna manera medible, simplemente porque ella lo necesitaba. Emily había dirigido una empresa entera durante 6 años, tomado decisiones por valor de millones de dólares. Había aprendido a leer salas, a leer personas, a saber en 30 segundos quién valía su tiempo. Y nunca, ni una sola vez, había sentido tan claramente como en ese momento que estaba en presencia de alguien genuinamente bueno. El apartamento estaba en un segundo piso de un pequeño edificio cerca de Ballard, modesto y limpio. Las campanillas de viento de un vecino giraban lentamente en el aire húmedo. Dentro, un sofá gastado, una estantería hecha con piezas desiguales. Los dibujos de Lily pegados en la pared del pasillo como una galería que hacía tiempo que había superado su marco. Caballos de cera, soles torcidos,
Un retrato familiar en el que todos tenían la misma cabeza redonda y una sonrisa enorme. Lily estaba en el sofá con un elefante de peluche apretado contra su pecho. Miró a Emily con los ojos cautelosos y medidores de una niña que se toma su tiempo para las decisiones importantes. ¿Quién es?, le preguntó a su padre. Una amiga. Se llama Emily. Me ayudó a llegar más rápido. Lily estudió a Emily un momento más. Luego, aparentemente satisfecha. Vale, lo que pareció zanjar el asunto por completo. Emily se agachó y le puso el dorso de la mano suavemente en la frente a Lily, algo que había hecho sin pensar. Como haces las cosas cuando el instinto se mueve más rápido que la autoconciencia. La piel de la niña estaba seca y caliente. No se apartó, solo miró a Emily con esos serios ojos oscuros, considerándola. Emily llamó a su contacto médico en ese mismo momento, a las 10 de la noche de un viernes. No lo habría hecho por la mayoría de la gente. Lo hizo sin pensarlo 2 veces. Obtuvo indicaciones claras sobre cómo manejar la fiebre durante la noche. Se las transmitió a Daniel. Le ayudó a organizar la rutina. La temperatura adecuada, los líquidos correctos, la tranquila seguridad de que esto era manejable, de que pasaría. 1 hora después, Lily estaba dormida. El elefante Gerald, le dijo Daniel, metido bajo su brazo, con una oreja desgastada por años de ser abrazado. El apartamento estaba en silencio de esa manera particular en que los lugares agotados y aliviados se quedan en silencio, como si toda la habitación finalmente hubiera exhalado. Daniel preparó café. Emily se sentó a la mesa de la cocina. Fue entonces cuando se fijó en el portátil abierto, la pantalla aún brillante, con código recorriendo la pantalla en líneas limpias y deliberadas. El tipo de código que pertenece a alguien que aprendió el oficio en serio, que piensa en sistemas, que ha pasado mucho tiempo entendiendo cómo las piezas pequeñas encajan para hacer que algo más grande funcione. En la esquina de la pantalla, una nota adhesiva amarilla con el dibujo de un niño. Un óvalo morado con 4 patas de palo, un caballo posiblemente, o un perro extremadamente ambicioso. Realmente no importaba. Lo que importaba era que estaba allí, pegado con cuidado, en un lugar donde lo vería cada vez que se sentara a trabajar. ¿Qué estás construyendo?, preguntó Emily. Daniel le entregó una taza, solo con 2 de azúcar. Ella no lo había mencionado, pero era exactamente como le gustaba. Él se apoyó en el marco de la puerta de la cocina con su propio café y dijo, una aplicación educativa para primeros lectores. Niños que están aprendiendo fonética, pero cuyas escuelas no pueden permitirse las grandes plataformas. Emily miró la pantalla con más atención. La arquitectura, la lógica de aprendizaje, la forma en que la interfaz había sido diseñada para encontrarse con un niño donde realmente estaba, no donde un currículo estandarizado asumía que debería estar. Se le hizo un nudo en la garganta. Hacía 3 años, en un largo vuelo desde Chicago, había esbozado un concepto casi idéntico en un cuaderno. El mismo problema, el mismo instinto para la solución. Nunca había vuelto a abrir el cuaderno. El peso del día a día de dirigir una empresa lo había enterrado silenciosamente. Como la urgencia cotidiana entierra las cosas que más importan. Esto es genuinamente bueno, dijo ella. No por ser educada, de verdad. Daniel la miró fijamente. ¿Conoces este sector? Pensé en construir algo casi exactamente como esto. Dejó la taza. ¿Por qué sigues sirviendo mesas? Él guardó silencio por un momento. Lily necesita constancia, dijo finalmente. La misma escuela, el mismo barrio, la misma cara cuando se despierta de una pesadilla. Programar como autónomo me da la flexibilidad. Servir mesas cubre los huecos financieros. Hizo una pausa. No es un plan permanente. Emmoró el plan adecuado para ahora mismo. Emily asintió, pero había más detrás de esas palabras. Podía sentir la forma de una historia más grande, más pesada, más antigua, una que aún no había encontrado el momento de contar. Y algo le decía que cuando lo hiciera, nada de lo que creía sobre él sería exactamente igual. Porque la verdad sobre Daniel Reed, la verdad completa, era algo a lo que ni siquiera se había acercado todavía.
Se encontraron para tomar un café a la mañana siguiente, en ese lugar de Leary con las sillas desparejadas y el menú en una pizarra. El tipo de local de barrio que ha estado allí desde antes de que el barrio se volviera interesante y no tiene intención de cambiar por nadie. Daniel preguntó cómo tomaba Emily su café. Solo, con 2 de azúcar, dijo ella. Él asintió lentamente, como asiente a alguien cuando se confirma una teoría. Pensé que lo tomaba solo, sin azúcar. Estoy reevaluando todo lo que creía saber. Ella se rió. Todavía le sorprendía la facilidad con la que la risa surgía a su alrededor. Generalmente no se la consideraba una persona de risa fácil. Se volvieron a ver el fin de semana siguiente y el siguiente. Pasearon por el muelle mientras Lily corría por delante, señalando a las gaviotas con la feroz confianza de una niña que se considera la mayor experta en pájaros. Fueron a Pike Place y comieron palomitas de maíz. A Lily se le cayó la mitad de las suyas inmediatamente y le pareció totalmente aceptable. Compraron flores en los puestos de fuera del mercado. Lily señalaba cada una que quería con la precisión de alguien que ha meditado seriamente el asunto. Volvieron al coche con dalias y una postal de un faro. Lily había elegido el faro porque, explicó seriamente, los faros eran importantes. Demostraban dónde no chocar. Emily pensó en eso durante mucho tiempo después. Durante esas semanas, notó pequeñas cosas sobre Daniel. Se acumulaban silenciosamente, como lo hacen las cosas pequeñas. Siempre se aseguraba de que Lily hubiera comido antes de sentarse él. Devolvía cada libro de la biblioteca a tiempo, con un marcapáginas todavía dentro. Agradecía al barista por su nombre y se acordaba de preguntar por el partido de fútbol de su hermano de la semana anterior. Nada de eso era grandioso. Todo era constante. Y la constancia, Emily había llegado a comprender, era la forma más rara de carácter que existía. Fue un martes por la tarde, cerca de un pequeño parque junto a Westlake, cuando todo cambió. Lily corría en círculos alrededor de un banco. Un esfuerzo dedicado y concentrado, como si completar el número correcto de vueltas fuera un asunto de cierta importancia. Fue entonces cuando Emily lo vio. Un niño pequeño, de quizás 4 años, de pie cerca de la entrada del parque con una chaqueta roja, girando en un círculo lento y asustado. Ningún padre a la vista, ningún cochecito cerca, solo un niño solo de esa manera específica que es a la vez silenciosa y enorme. Daniel lo vio medio segundo después que Emily ya se estaba moviendo. Se agachó al nivel del niño sin prisas, sin asustarlo, tan tranquilo como un poste de una cerca, tan firme como tierra sólida. Habló en una voz lo suficientemente baja como para que Emily solo pudiera captar su forma desde donde estaba. No se acercó, no invadió el espacio, simplemente se mantuvo presente a la altura del niño, paciente y seguro hasta que el temblor del labio inferior se detuvo. 4 minutos después, una mujer con un abrigo amarillo llegó corriendo por la curva del camino. Sin aliento y frenética, se detuvo cuando vio a su hijo de pie, tranquilamente, junto a un hombre que ya se estaba apartando respetuosamente, creando distancia, devolviendo al niño sin ceremonia ni expectativas. Estaba aquí mismo, dijo Daniel simplemente. Está bien. La mujer abrazó a su hijo y dijo, gracias, una y otra vez, apretando su cara contra la chaqueta roja del niño. Daniel asintió y no dijo nada más. Se dio la vuelta y encontró a Lily observando solemnemente desde el banco. Papá ayudó a ese niño, dijo ella. Solo mantuve la calma, le dijo él. Emily lo miró. Había observado todo desde unos 30 pies de distancia. Lo que le impactó, a lo que volvía una y otra vez mientras caminaban de regreso al coche, no fue lo que había hecho, sino cómo. Sin actuación, sin vacilación, sin calcular si era su responsabilidad. Simplemente había visto lo que se necesitaba y se había movido hacia ello, como algunas personas están hechas para hacer. Y la mayoría de la gente no lo está. Pensó, conozco a este hombre desde hace 3 semanas y solo ahora estoy empezando a entender lo que realmente estoy viendo. Esa noche, mientras tomaban sopa en la mesa de su cocina, con Lily dormida, Gerald el elefante cumpliendo con su deber, y el apartamento oliendo a champú de lavanda. Emily le preguntó de dónde venía. Esa firmeza,
esa cualidad específica de calma en una situación que justificaba cualquier otra cosa menos eso. Daniel giró la taza desconchada de los parques nacionales entre sus manos. La miró por un momento. Luego le dijo que había sido ingeniero de software para el ejército, en operaciones cibernéticas. El tipo de trabajo que requería exactamente lo contrario al pánico. Siempre, en toda circunstancia, sin importar lo que se estuviera desmoronando a tu alrededor. 6 años. No dijo mucho sobre los detalles. Parte de ello no estaba autorizado a decirlo. Parte de ello simplemente no consideraba necesario explicarlo. Pero la forma de la historia era lo suficientemente clara. Cuando dejó el ejército, creó una startup de tecnología educativa. Herramientas para escuelas rurales que no podían permitirse lo que los distritos más grandes daban por sentado. La construyó en 3 años, la vendió en el cuarto. ¿Por qué?, preguntó Emily. Él miró la taza. Mi esposa falleció, dijo. Claire, un accidente de coche. Lily tenía 18 meses. Lo dijo con sencillez, la declaración de un hecho que había llevado consigo durante mucho tiempo. No sin peso, pero sin la necesidad de representar ese peso para nadie. No podía dirigir una empresa y ser su único padre al mismo tiempo. No podía hacer ambas cosas bien. Así que elegí. La cocina estaba muy silenciosa. Emily se sentó frente a él y sintió que algo se movía a través de ella, lento y clarificador, como el agua fría clarifica el aire después de una tormenta. Pensó en la suposición que había hecho una noche de viernes en un restaurante con un vestido caro. Con qué rapidez y automáticamente había calculado el valor de una persona basándose en una placa de identificación y un delantal. Qué segura había estado. Qué equivocada. Pensó en todas las veces que ella había sido objeto de exactamente ese mismo cálculo. ¿Cuánto le había costado? Te juzgué mal, dijo ella, esa primera noche, antes de que dijeras una palabra. Lo sé, dijo él, no con ira, no con la necesidad de una disculpa, solo con claridad, como decía la mayoría de las cosas. La mayoría de la gente lo hace. Apoyó su mano en la mesa junto a la de ella, no de forma dramática, solo lo suficientemente cerca como para sentirla. Y Emily pensó, he pasado 6 años construyendo algo de lo que estoy orgullosa, pero no se me ocurre una sola decisión que haya tomado que requiriera la mitad del coraje de la que él tomó el día que eligió a su hija por encima de todo lo demás. 3 semanas después, su equipo de ingeniería se topó con un muro. Un error crítico de infraestructura. 3 desarrolladores senior quemando sus fines de semana sin nada que mostrar. Emily se lo mencionó a Daniel durante el café de la mañana. Como mencionas el grifo de la cocina que gotea desde octubre, no una petición, solo lo que tienes en mente. Él preguntó si podía echarle un vistazo. Lo resolvió en 4 horas. Su ingeniero principal la llamó personalmente esa tarde. Una larga pausa. Luego, ¿quién hizo esto? Emily sonrió. Un amigo. Otra pausa. ¿Está este amigo disponible para trabajos de consultoría? Miró a Daniel al otro lado de la cocina. Estaba leyendo uno de sus libros de bolsillo de una venta de patrimonio en la mesa. Lily dormía en el sofá detrás de él, Gerald metido bajo su brazo. Todo el pequeño apartamento contenía la quietud particular de un lugar donde alguien es amado con cuidado y constancia. Disponible, pensó ella. Siempre ha estado disponible. El mundo simplemente no estaba prestando atención. La besó un miércoles en su cocina. La tetera estaba puesta. Ninguno de los dos pensaba en el café. No se pareció en nada a los besos dramáticos y orquestados de las películas que Olivia siempre recomendaba. Fue silencioso, sin prisas y completamente correcto. Como la primera mañana cálida de abril es correcta después de un largo invierno. No lo planeaste, pero cuando llega, te das cuenta de que todo lo anterior estaba construyendo en esta dirección todo el tiempo. Pero Daniel todavía guardaba una parte de su historia que no le había contado. La última pieza, la que redefiniría cada momento. Hasta el primer susurro en esa mesa de esquina, bajo una luz completamente diferente. Y en el momento en que finalmente se lo contara, Emily entendería que nada de esa noche había sido accidental en absoluto. Olivia se enteró de lo de Daniel un domingo por la tarde. Llamó, lo que en sí mismo era una señal.
Olivia se comunicaba exclusivamente por mensajes de texto durante la semana y consideraba una llamada telefónica de domingo una forma de transmisión de emergencia. Dijo, con el tono cuidadoso de una persona que cree que está salvando a alguien de un error. Emily, es un camarero. Emily estaba de pie junto a la ventana de su cocina, mirando la lluvia en el cristal. Siempre la lluvia en esta ciudad, paciente y recurrente. Ella dijo, es un exingeniero cibernético militar. Construyó y vendió una exitosa startup de tecnología educativa. Resolvió el problema crítico de infraestructura la semana pasada que 3 de mis ingenieros senior no pudieron resolver en todo un fin de semana. Y es, sin lugar a dudas, la persona más genuinamente amable que he conocido en años. Silencio en la línea. Vale. Pero, dijo Olivia finalmente, ¿es guapo? Sí, Olivia. Entonces apoyo esto totalmente, dijo Olivia. Y ese fue el final del asunto. No todos se convencieron tan rápidamente. Hay una aritmética social particular que se activa cuando una mujer exitosa elige una pareja que no llega en el paquete esperado. Un cálculo silencioso, cejas levantadas, preguntas cuidadosamente formuladas de personas que se consideran prácticas. ¿Es esto serio? ¿Qué aporta él realmente a la situación? ¿Lo has pensado bien? Emily tenía una respuesta. Se la daba simplemente a cualquiera que preguntara y dejó de necesitar que estuvieran de acuerdo. La amabilidad es la verdadera riqueza, decía. Todo lo demás es solo una palanca. Había llegado a esa frase como se llega a la mayoría de las cosas verdaderas, no pensando en ella, sino viviendo lo suficiente como para reconocerla cuando estaba justo delante de ti. La crisis en la junta directiva llegó un jueves, como siempre llegan las crisis. Nunca un lunes cuando estás preparado para ello. Siempre a mitad de semana cuando ya has gastado tus mejores horas en otra cosa. Un competidor había estado trabajando silenciosamente para impugnar un contrato crítico. La misma firma que había estado quitándole clientes a Emily durante 6 meses, metódica y paciente, como alguien que deshace una colcha tirando de un solo hilo suelto en la esquina, lo suficientemente lento como para que no te des cuenta hasta que todo el dobladillo se ha ido. La junta estaba nerviosa. Su director financiero envió un mensaje a las 10 de la noche. 3 números y un signo de interrogación. Su estómago hizo lo que hace cuando algo que has pasado años construyendo está de repente en riesgo real. Llamó a Daniel. Él contestó al segundo timbre. Le expuso la situación en su totalidad. El contrato, la impugnación, la preocupación de la junta, los ángulos legales que su equipo ya había agotado. Él escuchó sin interrumpir. No la escucha educada de alguien que espera su turno. La atención completa y disciplinada de alguien entrenado en condiciones donde el pequeño detalle es lo que más importa. Cuando terminó, él guardó silencio por un momento. Luego dijo con firmeza, el punto de apoyo no es el lenguaje del contrato en sí, es la cláusula de migración de datos en el acuerdo de servicio original. Léeme el párrafo 11. Ella lo encontró, lo leyó en voz alta. Él la guió a través de lo que veía. Con calma, exactitud, paso a paso. A las 11:30 tenía una estrategia que su propio equipo legal no había considerado. Ganaron el caso. La junta emitió una felicitación formal. Su director financiero, un hombre de pocas palabras y muchas hojas de cálculo, le envió un simple emoji de pulgar hacia arriba, que viniendo de él era básicamente una ovación de pie. Se sentó en su oficina después, en la quietud de un edificio que se había vaciado en gran parte, y pensó en la versión de sí misma de hacía 6 meses. La mujer que agarraba su abrigo en un restaurante de Seattle, segura de que la noche era un desastre, de que volver a casa a un apartamento limpio y una sola copa de vino era simplemente la vida que había aceptado. Pensó en 4 palabras: una servilleta doblada, una historia de unicornios contada a través de la pantalla de un teléfono a las 10 de la noche de un viernes lluvioso. Cosas pequeñas, cosas silenciosas, del tipo que no aparecen en los titulares y no se reflejan en las valoraciones. Y sin embargo, Emily le ofreció a Daniel un puesto de asesor senior la semana siguiente.
Compensación completa, título real, todo incluido. Él lo rechazó. Clara, amablemente, sin disculpas. La escuela de Lily, su rutina, la estabilidad de un mundo que ya había sido alterado una vez y necesitaba permanecer estable. No iba a cambiar eso por un título, sin importar lo que pagara, pero dijo, tengo una propuesta diferente. Giró su portátil hacia ella. La aplicación educativa. 2 años de desarrollo silencioso, datos piloto de 3 aulas, comentarios de profesores de escuelas y distritos que habían sido ignorados durante tanto tiempo que habían dejado de esperar ser incluidos. La guió a través de los números, la arquitectura, la visión de lo que podría llegar a ser. Emily miró los datos con atención. Lo miró a él. Miró la taza desconchada de los parques nacionales en la mesa junto al portátil y el dibujo del caballo de palo morado pegado en la esquina de la pantalla. Socios, dijo él. Socios, dijo ella. El domingo siguiente, Daniel llevó a Emily a recoger a Lily a la escuela. Lily salió del edificio a toda velocidad, con la mochila rebotando. Se detuvo en seco cuando vio a Emily de pie junto a su padre. La miró con los ojos serios y deliberados de una niña que no toma decisiones importantes a la ligera. Luego dijo, ¿vas a ser mi nueva mamá? La pregunta aterrizó en un lugar para el que Emily se había preparado. No dolorosamente. ¿Cómo te sientes cuando una amabilidad inesperada encuentra una vieja herida que ha sanado pero que aún recuerda? Miró a Daniel. Él la observaba con una expresión que no pedía nada y lo ofrecía todo. Se agachó al nivel de Lily. No lo sé todavía, dijo honestamente, pero me gustaría mucho seguir averiguándolo, si a ti te parece bien. Lily sopesó esto con toda la gravedad de sus 7 años. Vale, dijo, pero también tienes que gustarle a Gerald. Emily levantó la vista. Gerald, su elefante, dijo Daniel, es selectivo. Emily volvió a mirar a Lily, esos ojos tranquilos y serios, y pensó, he negociado contratos por valor de 8 cifras. He presentado antesalas llenas de gente que quería que fracasara. He construido algo de la nada y lo he defendido en cada paso del camino. Esta es la evaluación más importante que he recibido en mi vida. Pero todavía había una cosa que Daniel no había dicho en voz alta. Una pieza de la historia que había estado guardando desde el principio. Y cuando finalmente se lo contara, cambiaría la forma en que Emily entendía todo. Hasta el primer momento. 2 años después, Emily Hayes estaba de pie en la mesa de la esquina de Harlow's. La misma vela, la misma lluvia en las mismas ventanas, el mismo restaurante tranquilo donde una desastrosa cita a ciegas se había convertido de alguna manera en el punto de inflexión de toda su vida. Pero todo lo demás, todo lo que importaba, era completamente diferente. Ahora había dalias en la mesa. Lily las había elegido ella misma el sábado por la mañana en Pike Place, señalando cada una con la autoridad decisiva de una niña de 7 años que se toma las flores en serio y no apresura el proceso. Había una pequeña caja abierta en el centro de la mesa, un anillo dentro, elegido por Daniel un jueves, en silencio, sin consultar a nadie, que era exactamente el tipo de cosa que él hacía. Daniel estaba al otro lado de la mesa, sosteniendo la mano de Emily. La vela entre ellos era la misma llama pequeña y constante que siempre había sido, solo que ahora se sentía como algo que había estado esperando pacientemente todo el tiempo. Gerald finalmente había aprobado a Emily. Habían sido necesarias 3 visitas y un incidente específico que involucró un derrame de zumo de uva. Emily lo había limpiado sin hacer una mueca ni un sonido. Después de lo cual, Lily le informó a su padre con un tono de completa seriedad que Emily era en realidad bastante buena. Un gran elogio según cualquier estándar. Emily había enmarcado esa evaluación en privado como una de las mejores evaluaciones profesionales de su vida. La aplicación se había lanzado 8 meses antes de esa noche en Harlow's. La habían llamado Lily Light, una sugerencia de Lily entregada en la mesa de la cocina como algo no negociable, con la voz tranquila y segura de alguien que ha heredado el don de su padre para saber lo que es correcto, y su propio don particular para anunciarlo sin disculpas. En su primer año, Lily Light llegó a 43 escuelas en 11 estados. 3 de ellos eran distritos rurales en Idaho, cerca de Boise,
cerca del lugar donde Daniel había crecido, donde las aulas tenían buenos profesores y niños decididos, y casi ninguna de las herramientas digitales que los distritos más grandes daban por sentadas. Los profesores de esas escuelas enviaban correos electrónicos, a veces, reales, no cartas modelo, no encuestas de opinión, mensajes reales sobre niños específicos que estaban leyendo ahora, que no lo hacían antes, que pronunciaban palabras un martes que habían sido imposibles el jueves anterior. Daniel leía cada uno de ellos. Emily lo veía leerlos. Observaba la forma en que su rostro hacía lo que hacía, tranquilo, pleno y completamente sin actuación. Y pensó en la noche en que había agarrado su abrigo. Pensó en una vela en una mesa de esquina. Pensó en 4 palabras dichas lo suficientemente bajo como para que solo ella las oyera. Todavía se maravillaba a veces de haber vuelto a dejar el abrigo. Él le había contado la última parte de su historia a los 6 meses de su relación. Un domingo por la tarde, con Lily en el baño, el apartamento cálido y oliendo a champú de lavanda, la pasta todavía en la estufa. Daniel se sentó frente a Emily en la mesa de la cocina y dijo, «Hay algo que debería haberte contado antes. Seguí esperando hasta saber que te quedarías». Ella esperó. Él le dijo que había reconocido su nombre esa primera noche en el restaurante, que 2 años antes de vender la empresa, antes de que todo cambiara, había asistido a una conferencia de tecnología y la había oído hablar. Después, había leído un artículo que ella había escrito sobre construir algo desde cero, sobre el coste de ello, lo que sacrificas en el camino, y lo que, si tienes cuidado con lo que conservas, te quedas. Lo había guardado. Sacó su teléfono y le mostró una captura de pantalla archivada en una carpeta que había nombrado simplemente Cosas Buenas. Emily miró la pantalla durante un largo momento. Sus propias palabras, guardadas por un extraño en una noche en la que no sabía que nadie estaba prestando atención. «Cuando te vi sentada allí esa noche», dijo Daniel, «esforzándote tanto por darle una oportunidad justa a alguien que no valía ni 5 minutos de tu tiempo. No quise decir nada que te avergonzara. Solo quería mantener la puerta abierta el tiempo suficiente para que la noche se convirtiera en algo mejor». Emily lo miró. Todo, la servilleta, la atención silenciosa, las 4 palabras que la habían detenido en seco. Ahora aterrizaba de manera diferente, no como una amabilidad aleatoria de un extraño, sino como algo deliberado, algo que había requerido su propia pequeña forma de coraje. «Salvaste toda la noche», dijo ella. Él negó con la cabeza. «Tú la salvaste. Yo solo me quedé cerca». Pensó en la cocina de su madre en Ohio, las tarjetas de cumpleaños con el billete de $20 doblado dentro. La misma línea escrita con la misma letra cuidadosa cada vez. «Te mereces cosas buenas, Emily Lou». No había pensado en esa nota en años. Pensó en ella ahora y comprendió plenamente por primera vez que su madre tenía razón. Esta historia nos enseña algo silencioso y verdadero. Nos enseña que la persona más ruidosa de la sala rara vez es la más importante. Que la persona que se mueve sin fanfarria, que se da cuenta de lo que otros pasan por alto, que cuenta una historia tonta a un niño enfermo a las 10 de la noche de un viernes, porque es lo único que importa en ese momento. Esa persona puede llevar más gracia, inteligencia y fuerza genuina que cualquier otra en la mesa. Nos enseña que la amabilidad no es algo pequeño, no es inconsuelo, no es una cualidad blanda para la gente que no ganó algo más difícil. La amabilidad ofrecida en el momento exacto puede cambiar toda la dirección de una vida. A veces de 2 vidas y a veces de una niña con un elefante de peluche llamado Gerald que crece sabiendo que el amor no es un cuento de hadas que llega completo. Es algo que se elige a diario, en silencio, y luego se vuelve a elegir. Esta historia nos recuerda que no debemos medir a las personas por las primeras impresiones, los títulos de trabajo o lo que lleven puesto cuando los conocemos. La persona más extraordinaria de la sala es a menudo la que la sala no está mirando. Y si tenemos la suerte, la paciencia suficiente para volver a dejar el abrigo y quedarnos, para levantar la vista de nuestra propia decepción, el tiempo suficiente para ver de verdad
lo que está justo delante de nosotros. Entonces encontramos lo que realmente estábamos buscando todo el tiempo. No lo que esperábamos, sino lo que necesitábamos. Y al final, una vida vivida con amabilidad es la única que realmente vale la pena construir. Este video es una obra de ficción creada con la ayuda de inteligencia artificial. Todos los personajes, eventos y situaciones son ficticios y no representan a ninguna persona o evento real. El contenido está destinado únicamente a la narración y la ilustración emocional.